Bueno, vamos a comenzar con este proceso para desmontar y montar el sillín de la bicicleta. En esta ocasión vamos a utilizar una llave Allen para un tipo de sillín y vamos a utilizar una llave que en este caso será 14, puede ser 15 o 12 para otro tipo de sillín. Tenemos dos tipos de sillín. Tenemos el sillín, todos los sillín vienen como este, con estas dos bases aquí debajo, pero la pieza que agarra aquí es diferente en muchos casos. Por ejemplo, aquí tengo este sillín. Este sillín viene sostenido por esta pieza que aquí en mi país le llamamos cebolla. Este video está hecho para el mundo y no sé cómo se llama en otras partes del mundo. Me lo comentan, me lo ponen en los comentarios el nombre que recibe esta pieza. Tengo aquí esta pieza está nueva. Esta es la pieza que va debajo de este tipo de sillín. La otra es la de mi bicicleta profesional, que es esta pieza, la cual se sujeta aquí debajo con una llave Allen, que sirve para apretar la pieza y también para darle la inclinación al sillín más levantado, más parado, la punta un poco más para abajo. Bueno, para este tipo de sillín tenemos la llave Allen. Para este tipo de montura del sillín necesitaremos la llave 15. Comencemos. Para desmontar este sillín solamente necesitamos colocar la llave 15 y aflojar la tuerca. ¿Para qué lado flojan la tuerca? Las tuercas flojan en sentido contrario a cómo gira la manecilla de un reloj. Todas las tuercas de la bicicleta flojan en ese sentido, excepto los pedales, excepto la Catalina. Pero vamos a aflojar, estamos aplicándole fuerza para aflojar. No es necesario aflojar los dos lados, un solo lado afloja los dos lados. Esto está muy viejo montado y ha requerido un poco de fuerza. Este es un sillín viejo. Quería mostrarles los dos tipos para que puedan montar y desmontar su viejo sillín. Vamos a tratar de que este video sea lo más corto posible. Mientras más corto, más les gusta a ustedes, y mientras más les gusta a ustedes, más lo comparten. Mientras más lo comparten, más suscriptores llegan. Mientras más somos, más premios podré dar en los concursos. Somos una gran comunidad ciclística, tenemos que apoyarnos todos en todos nuestros proyectos. Este es un proyecto de ayuda a toda la comunidad ciclística, así que comparte este video, compártelo con tus amigos, compártelo en todas partes. Este y otros videos muy interesantes, cómo hacer, cómo quitar, cómo aflojar, cómo poner. Estaremos haciendo una serie de videos de cómo quitar. Estamos quitando el sillín. Ya una vez flojo, solamente tenemos que mover el sillín hacia los lados y se retira del tubo. Este tubo es el que va en la bicicleta. Ya, acabamos de retirar el sillín. La pregunta que se harán muchos de ustedes: si esta pieza se me desarma, ¿cómo la armo? Vamos a ver el orden que tiene y vamos a hacerlo en este video para que todos ustedes puedan hacerlo, ponerla en su casa. En este mismo sentido, tuerca. Luego estas dos piezas que van en ese sentido. La pequeña que entra en esta que es un poco más grande. En ese mismo sentido. Así. ¿Verdad? Luego va esto. Luego viene la grande y la pequeña. Esta no hay que quitarla. Entonces la tendríamos en este sentido. Este es el otro caso. Este sillín es un sillín de una bicicleta profesional, pero
tú puedes ponérselo a tu bicicleta. Vamos a utilizar la llave Allen 6 milímetros para aflojar esta tuerca que está aquí. Hemos aflojado la tuerca y esto es muy sencillo. Este es mucho más sencillo que aquel. ¿Por qué? Porque no tiene mucha complicación. Esta lucecita la pueden conseguir también en mi tienda de Amazon. Esta lucecita ayuda mucho para que los vehículos te vean. Tiene fijo en países que no puede pestañear. Tiene rápido y lento. La pueden conseguir en mi página de Amazon. Les voy a dejar un enlace para que puedan conseguir esa lucecita. Ayuda mucho para que te vean, para evitar accidentes. Entonces una vez flojada ya la pieza, tenemos este movimiento, ya podemos mover. Ese pasador que vemos ahí es el que sujeta esto aquí. El nivel de sillín va a depender del largo de tu pierna, donde va, detrás o delante. Eso va a depender del largo de tu pierna. El sillín no se coloca como uno quiere. Siempre tenemos que saber dónde debe ir el sillín. Para eso, en la etiqueta de este video, encima del video, está pasando una etiqueta que, haciéndole clic, ustedes pueden ir a ese video, cómo colocar el sillín en la posición correcta y cuáles son las medidas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ya hemos flojado. Para quitarlo seguimos flojando y sale esta pieza. Entonces vamos a ver si lo hacemos un poco más rápido para no ocupar mucho tiempo en este video. Ya lo importante fue dicho, pero vamos a terminar de quitarlo. Ya hemos quitado esto, tiene una pequeña arandela o espaciadora ahí. Entonces tenemos esta pieza y esta pieza. Esta pieza se divide de la siguiente manera: esta y esta, así. Gracias amigos, hemos concluido con este video de desinstalación del sillín. Espero les haya sido útil y hayan podido aprender lo suficiente. Vean la segunda parte, cómo instalar el sillín. Nos vemos.